ok, a lo mejor la palabra ok, lo que pasa es que igual te voy No, a no, marear Claro, es mucho. que imagínate que lo seguro que dices sin querer, es que tenemos... muchas veces... Nada, Bueno, pues me quedo callado un poquito y ya entiendo que vas a pasar, ¿vale? Sí. Y si, bueno, hay algo, pues nada, A ver, si quieres, con naturalidad. léeme esta slide. Como si fuera en la presentación. Esta slide, esta la de subida de conversiones, ¿no? Callado un poquito Sí, bueno, he pillado la ya primera que he entiendo pillado. Eres solo por vas hacer a un pasar. ejemplo. ¿Vale? Sí. Es que Y no si, estoy, bueno, no hay estoy algo, viendo pues tu nada. pantalla. A ver, si quieres, Ahora léeme sí. Naturalidad. Ah, vale. Léeme esta slide. ¿El algoritmo toma el control? Esta slide. ¿Esta la me toca a mí? La de subida de conversiones. No, que la he cogido. Sí, bueno, he pillado la primera que he pillado. Eres solo por hacer un ejemplo. No, ahí. Es que no estoy inteligencia artificial. Vale. Ahora sí. Hola chicos, hola, Bea. problemas con mi audio como siempre, esto no os oigo, voy a hacer un cambio. Háblame, Ire, por fin. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? La Hola. primera que he pillado. Eres solo por hacer un ejemplo. No, ahí. Es que no estoy inteligencia artificial. Sí, dame un segundito que voy a quitar el ordenador, perdón, voy a quitar la pantalla grande y con eso debería funcionar. Hola chicos, Vale. Hola, Bea. problemas con mi audio como siempre, esto no os oigo, voy a hacer Ya un está, ya cambio. estoy. Háblame, ¿Qué Ire, tal? por fin. Si quieres, ¿Cómo Bea, estás? puedes escucharlo desde aquí o desde la emisión directa de LinkedIn, como prefieras. Vale, me No, da igual, ahí. aquí me voy a silenciar y voy a quitar la dame un cámara y todo, segundito que voy a simplemente era quitar que el era el único ordenador. link que tenía. Perdón, Bueno, y voy a así os quitar veía. la pantalla grande y con eso Perfecto. debería Chicos, funcionar. hay una audiencia Vale. gigante. Hola, Bea. No os digo más, las expectativas están por todo lo alto. Ya está, ya estoy. ¿Qué tal? Pasa que me pongo Si más quieres, Bea, nervioso. puedes ¿Qué escucharlo va? desde ¿Qué va? ¿Qué aquí va? o Estamos desde la en emisión directa confianza. de Oye, LinkedIn, Linares, como ¿tú estás prefieras. es el fondo? ¿Ese Me es da de igual, Hábitat? ¿O aquí me estás voy a aquí o te has silenciar y venido voy a aquí quitar la a cámara y Wondery? todo, que voy a Simplemente quitar era que el era el Es único de ordenador. link que Habitat tenía. y es que Bueno, y así os copiamos veía. las cabinas que Grande, tenemos. con eso debería Chicos, funcionar. hay una audiencia Básicamente, pero gigante. copiadas. O sea, la vio No os Pepe digo un día más, allí las y vino expectativas. aquí Antonio y el técnico se las hizo y básicamente las copió. Hostia, que es literal lo que estás diciendo. Es literal lo que estoy diciendo. Pero me encanta que juguemos en este ambiente de y el técnico. Bueno, compis, vamos a empezar la emisión, ¿vale? Hola, Que lo Molinares. sepáis. Mucha suerte, móviles en silencio y a por ello. Básicamente las copió. Hostia, que es literal lo que estás diciendo. Es literal lo que estoy diciendo. Pero me encanta que juguemos en este ambiente de y el técnico. Bueno, compis, vamos a empezar la emisión, ¿vale? Hola, Que lo Molinares. sepáis. Mucha suerte, móviles en silencio y a por ello. Básicamente las copió. Hostia, que es literal lo que estás diciendo. Móviles en silencio y a por ello. Básicamente las copió. Hostia, que es literal lo que estás diciendo. Móviles en silencio y a por ello. Básicamente las copió. Hostia, que es literal lo que estás diciendo. Móviles en silencio y a por ello. Básicamente las copió. Hostia, que es literal. Buenas tardes a todos. Comenzamos la emisión de nuestro webinar, nuestro segundo webinar del año, Atribución 360, convierte, conecta y optimiza tu inversión. Buenas tardes a todos. Comenzamos la emisión de nuestro webinar, nuestro segundo webinar del año, Atribución 360.
con vosotros os presentamos el índice de qué hablaremos, la importancia de la integración de datos en un entorno de campañas altamente automatizadas, las conversiones offline, la asignatura pendiente, cómo Google y Facebook utilizan esa información y nos ayuda, cómo la tecnología recoge la información y la integra en plataformas publicitarias, y el caso de éxito que veremos es sobre uno de nuestros clientes del sector de telecomunicaciones, para que veáis cómo toda la subida de conversiones y todo lo que tiene que ver con la integración de data del online al offline y del offline al online mejora todo lo que tiene que ver con los resultados de las campañas, ¿vale? Vamos a dar paso y vamos a presentar a los ponentes que nos acompañarán hoy en este webinar. Y antes de nada, antes de empezar, me gustaría recalcar que la atribución nos va a permitir aumentar la eficiencia entre un 15 y un 30%. Es decir, que todo este trabajo, toda esta información, todo lo que tiene que ver con lo que ha pasado, es muy importante tenerlo integrado para poder al final mejorar esos resultados, ¿no? Y simplemente que sepáis que el 67% de los clientes, es decir, 7 casi de cada 10 usuarios, utilizan varios canales para realizar una misma transacción, con lo cual necesitamos saber qué ha pasado y no tener ningún hueco en ese Customer Journey. Pasamos a presentar a nuestros invitados de hoy. Con vosotros tenemos, bueno, con nosotros hoy tenemos a José Linares, que es el Head of Strategy de Globant Create. José, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues muy bien, aquí encantado de compartir este rato con vosotros. Tú nos vas a aportar todo el conocimiento que tienes de campañas, experiencia de audiencias, experiencia de creatividades, de cómo mejorar, ¿no?, todos esos resultados de leads y de ventas que los clientes hoy día necesitan, ¿no?, en un entorno tan competido como el que tenemos actualmente, ¿verdad? Correcto, dar un poco una visión end-to-end, ¿no?, de cómo al final, desde la integración del dato hasta la optimización de campañas, y cómo es importante entender todo ese proceso completo, al final, para conseguir una eficiencia publicitaria y mejores resultados en negocio. Perfecto, José. Y con nosotros también tenemos a Javier Bautista, que es compañero del equipo de Walmeri, que es Client Development Manager, y él nos va a aportar ese conocimiento un pelín más técnico, pero solo un pelín, porque hoy Javi nos va a contar un poquito desde arriba para que entendamos, ¿no?, cómo la tecnología de Walmeri es capaz de recoger la información que luego vamos a mandar a las plataformas de inversión, que el equipo de José es el que optimiza con las audiencias, etcétera. Entonces, vamos a hablar también de la parte de cómo subirla, qué subirla y para qué sirve esa información que subimos y cómo la utilizan las plataformas de inversión para hacer todo ese trabajo después de mejora de resultados y reducción de costes de adquisición, ¿verdad, Javi? Eso es. Gracias, Irene, por la presentación y encantado de estar aquí con vosotros. Vamos a ver en detalle, vamos a intentar profundizar todo lo que podamos sin hacerlo muy pesado, bastante ameno, el cómo desde la parte técnica vamos a poder hacer esas implementaciones, que es bastante sencillo gracias a nuestra aplicación, y cómo nos vamos a poder conectar con todo este universo digital para poder hacer esa trazabilidad end-to-end, no solo del canal online, sino también del canal offline. ¿Sí? Perfecto. Pues muchísimas gracias a los dos y empezamos. José, eres el primero, Venga, el que abres, así que vamos a ello. Fantástico. Pues si os parece, os hago una pequeña, o mi idea era hacer una pequeña introducción, ¿no?, de por qué al final, antes de hablar de la utilidad de una tecnología como Walmeri, que es el papel vital que está jugando ahora a día de hoy en la estrategia y especialmente en la parte de captación, toda la importancia de lo que es la integración de datos, esa atribución de tus ventas, y muchas veces pensamos solo en el canal digital, pero el canal telefónico, el canal offline, toda la información que hay dentro de tu CRM, es ahí, ¿no?, ese gran tema que ha adquirido muchísima importancia. Si pasamos a la siguiente slide, una de las cosas que nosotros estamos viendo y entendiendo con nuestros clientes es que en un mundo altamente automatizado, donde cada vez las plataformas publicitarias toman el control, donde la máquina, la inteligencia artificial está en todos lados, la integración de datos es el elemento diferencial a día de hoy para optimizar una campaña, más allá del trabajo manual. Y hablaremos más adelante, es decir, cada vez pues las PMax en Google, Advantage Plus en Meta, cada vez los productos automatizados
dentro de las plataformas tienden a más. Eso reduce el trabajo manual y lo que genera es una necesidad de integración de datos, porque básicamente el algoritmo cómo funciona es a través de entender qué datos hay y cómo correlacionan con una variable dependiente, que generalmente suele ser una variable enfocada a negocio. He creado una slide un poco para explicar todo esto, ¿no? Un poco de cuáles son los principios sobre los que trabaja ahora mismo la inteligencia artificial, especialmente en la parte de medios. Esto es algo que está inspirado en el enfoque de Facebook, Meta, ¿no? Básicamente es la inteligencia artificial, básicamente, para que funcione a nivel de campañas, tiene dos grandes pilares. El primer pilar es el pilar, digamos, de la gasolina, y estas gasolinas son principalmente datos. El algoritmo, para que sea capaz de aprender, necesita datos de, oye, ¿qué está pasando con mis clientes? ¿Cuáles de las visitas que estoy llegando son visitas cualificadas que acaban siendo venta o cuáles no? Para poder optimizar y determinar qué audiencias son más relevantes, ¿no? Con lo cual, al final, la integración de datos, que muchas veces parece que solo ponemos el píxel de medición y con eso lo tenemos hecho, en la mayor parte de los negocios hay una información muy, muy relevante, por ejemplo, en toda la parte de CRM. Con lo cual, si no eres capaz de entender qué es lo que está pasando dentro de tu CRM, las campañas no van a ser capaces de optimizar en base a negocio. O, por ejemplo, en muchísimos sectores, y hablaremos de esto, todo lo que sucede en tu call center, esa venta asistida, que al final es la venta que se genera en la mayor parte de los sectores relevantes, salvo que sean e-commerce, es crítico para optimizar, ¿no? Más allá, obviamente, de las etiquetas típicas de uso web, etcétera. Entonces, hay una parte fundamental que es esta integración de datos y luego esto se tiene que complementar con dar cierta libertad a la máquina para que acabe optimizando, ¿no? Para que acabe optimizando en base a audiencias, que acabe optimizando qué creatividades otorga cada una de las audiencias, qué placement es el mejor y básicamente con esto lo que conseguimos es una incrementalidad en los objetivos. Es básicamente que es con lo mismo conseguir más a nivel de negocio. Si pasamos a la siguiente slide, básicamente lo que quería contaros es, esto es un poco el enfoque inicial, que sepáis que lo de la inteligencia artificial, y aquí os pongo un artículo cuando os pasen la presentación, que es lo que está haciendo Google a día de hoy, pues básicamente es, si pensáis que esto es flipante, básicamente Google te está proponiendo ya, va a empezar a crear campañas donde es él el que va a empezar a generar los recursos de copies, imágenes, vídeos, etcétera. O sea que el algoritmo está tomando el control. Os he puesto el ejemplo de la integración de datos, pero viene muchísima revolución en todo lo que es la parte de gestión publicitaria. Muy bien, con esto dicho, dentro de esa parte de integración de datos, adquiere muchísima importancia las conversiones offline, entendida como una conversión offline como aquello que no suele llevarse a cabo en el entorno digital y que es fundamental, ¿no? Y podemos pasar a la siguiente slide. Una conversión offline entendemos que es una acción valiosa, que al final es aquello que consideramos como conversión, para que una marca que es consecuencia de una campaña online, pero que finaliza en el entorno offline. Y el claro ejemplo es la llamada telefónica. Básicamente es, oye, he visto una campaña, la veo a nivel digital, pero acabo llamando por teléfono a un señor que está en un call center. Entonces, esta data, dentro de esa parte de integración de datos que hablábamos antes, pues resulta fundamental. Si pasamos a la siguiente slide, pues en algunos, o si nos paramos a pensar, más allá de un e-commerce, todos los sectores clave tienen una venta asistida. Banca, seguros, telecomunicaciones. Luego, aparte, es curioso, ¿no? Veo en nuestros clientes hay una tendencia a quiero que el usuario sea el que se lo haga todo sí mismo, pero sectores como el telco, como el energético, el usuario necesita hablar con alguien. Son productos con cierta complejidad, que despiertan muchas dudas y que básicamente requieren esa asistencia telefónica. Si yo no tengo esa asistencia telefónica, si no tengo la trazabilidad de todo lo que sucede en el teléfono, pues imaginaros lo que puede suceder y podemos pasar a la siguiente slide. Para que tengamos una idea del tamaño, es en el sector telco, más del 90% de las ventas se realizan de manera telefónica. Con lo cual, imaginaros, si el algoritmo necesita entender todo lo que pasa para optimizar, si no estamos siendo capaces de meter
toda la data de lo que pasa en nuestros call centers y lo que está pasando en esas llamadas de teléfono, básicamente el algoritmo tiene un 90% menos de datos sobre los que aprender. Con lo cual, resulta extremadamente ineficiente. Estoy, digamos, solo basándome en el comportamiento de unos usuarios que contratan en web, que se contratan de una manera diferente y que son solo un 10%. Por lo tanto, la importancia de integrarnos con tecnologías como Walmeric para que nos den toda esa información de lo que sucede en el teléfono, y ahora hablaremos de cómo eso lo retroalimentan a las plataformas publicitarias, y son las plataformas publicitarias capaces de entender de las llamadas, quiénes son clientes ya, quiénes no son válidos, qué clientes son más potenciales a contratar, y al final que tus campañas acaben performando mejor. Muy bien, con esto dicho, Javi, creo que a partir de aquí vas tirando buena parte un poquito más dura y técnica. Nada, esperemos que no sea dura. Yo creo que has hecho una buena intro sobre toda la importancia que tienen, sobre todo las conversiones offline en el mundo digital, sobre todo de algunos sectores, ¿vale? En general en todos, ¿no? Pero sobre todo en algunos donde, como has plasmado, pues se hace más evidente, ¿no? Que todo el mundo, al final, cierto tipo de compras, ¿no? Pues al final necesitamos esa venta asistida, ¿no? Hablar con una persona que nos ayude a entender el producto o a transmitir esa tranquilidad o fiabilidad, ¿no? Que todavía existe a través de la venta asistida. Y claro, todo eso en un entorno digital supone un punto de fuga de qué ha pasado una vez que se ha generado ese registro, ¿no? Ese registro online, bueno, que podemos llegar hasta ese punto del lead, ya lo hablaremos más adelante, pues qué sucede después, ¿no? Que hay mucha data, mucha información que se puede retroalimentar y que no solo atañe al call center, como comentabas, también la parte de CRM como núcleo, digamos, de información tiene que estar vinculado a nuestras campañas. Pues si queréis vamos adelante a ver en el siguiente slide, bueno, pues un pequeño texto sobre la importancia de las conversiones. Con esto ya lo hemos estado hablando. Al final, una conversión offline, pues imaginar es todo aquello que sucede una vez que sale del canal digital. Puede ser que he visto un anuncio en mi smartphone, algo que me ha interesado, y de repente me surge la curiosidad de ir a la tienda a verlo porque, bueno, pues sabéis que al final tiene ese engagement las tiendas, ¿no? Y de repente finalizo la compra en una tienda física, ¿no? Ahí ha habido un salto del online al offline y toda esa inversión publicitaria queda con una falta de trazabilidad. Por eso la importancia de trazar lo que pasa en el offline, bien sea en una tienda física o bien sea si decido llamar a un teléfono de venta comercial y finalmente acabo contratando en esa venta telefónica sin el canal online, ¿vale? Toda esa data, toda esa importancia que tenemos, la vamos a poder medir gracias a la tecnología que vamos a ver a continuación y nos va a poder brindar toda esa información y luz en esa parte de ventas offline. ¿Okay? Creo que adelante tenemos un pequeño esquema de cómo funciona Google. Vamos a intentar entender todo esto que estábamos hablando del online, offline, ¿vale? Todo el mundo yo creo que tiene ya en mente la importancia de medir correctamente. De hecho, siempre es como la obsesión, ¿no? Siempre que tienes un e-commerce o una página web, hay que medir, Y está perfecto toda la parte del online, pero ¿qué pasa con aquello que atañe el canal offline, sobre todo con la parte de teléfono, ¿no? Todos esos anuncios que ejecutamos tanto en campañas de Google como de Meta como de otras plataformas, ¿vale? Y acaban transformándose en una venta asistida. Pues nosotros lo que hacemos es trazar a través de la tecnología que veremos más adelante todas esas conversiones offline y reportar toda esa data finalmente de vuelta a las plataformas de inversión publicitaria, como puede ser esta de Google, mediante una API que dispone Google y que nosotros tenemos conectado y que nos va a servir para dos grandes cosas. Por un lado, reporting y atribución. Vamos a tener toda esa parte de métricas, lo vamos a tener perfectamente medido y atribuido. Y por otro lado, nos va a servir para automatizar esto que hablaba José antes, de que cada vez vamos hacia un mundo más de inteligencia artificial, más de automatismos, y nos va a permitir optimizar de una manera automatizada nuestras campañas. Entonces, todo esto, ¿cómo se hace? Pues bueno, nosotros a través de la llamada que veis aquí en el centro, al final tenemos 4 pilares, por poner unos ejemplos, todo aquello que pasa en las tiendas físicas, ¿vale? Todo lo que tiene en el canal web, pues ahí
entendemos que esa parte la tenemos correctamente mediante los píxeles medido y ya está reportando datos a estas plataformas en tiempo real. Pero sabéis que en ese canal, en el canal online, pues muchas veces hay puntos de fuga hacia las llamadas y ahí es donde entran las phone calls conversion que tenemos aquí, donde nosotros somos capaces tanto a nivel web como en otros canales, como puede ser las call extensions sin llegar a la landing, podemos medir qué es lo que está pasando tanto en la llamada como después de la llamada. Al final hay un journey de cliente durante un proceso. Nosotros somos capaces de acompañar a ese registro, a ese lead durante todo este proceso y cuando finaliza, tanto si es positivo como si es negativo, quiere decir, si es una venta, es importante reportar a los canales de publicitarios que ha sido una venta, pero si no lo es y el motivo por el que no lo es, también es muy importante. Ahí está la forma de positivizar o negativizar las audiencias y para ello vamos a utilizar este tipo de data que vamos a empujar a través de estos sistemas. ¿Okay? Vale. Hablando del canal telefónico, que es una de las partes, porque si no lo conocéis, Walmeric es una de las empresas a nivel internacional más reconocidas y, por supuesto, el número 1 a nivel nacional. Es un partner tecnológico de Google de hace muchos años y, de hecho, es uno de los 7 proveedores a nivel mundial que proveen de una tecnología conectada directamente con Google para proveer de este servicio que nos ocupa. Es el servicio de los números dinámicos dentro de la plataforma de Google, ¿vale? Para la parte de las call extension y que nos permiten el tener una trazabilidad mucho mayor que la que veníamos teniendo simplemente con las call extension. Con las call extension estábamos en torno a un 70% de trazabilidad. Ahora tenemos más trazabilidad aún que antes, gracias a estos números dinámicos de Google y de Walmeric, que básicamente lo que hacen es medir en tiempo real lo que está pasando, lo que está sucediendo cuando alguien decide ver un anuncio, le sale un teléfono, decide llamar a esa numeración. Nosotros estamos en ese momento recogiendo toda la data. Google nos asigna un GCLID para esa llamada telefónica, con lo cual nos permite hacer una trazabilidad end-to-end de la campaña que trajo a esa llamada y cómo finaliza finalmente gracias a la integración que tenemos con el call center. Esa data que nosotros recogemos no solo nos sirve para hacer unas estrategias de puja a nivel campaña, que era como lo podríamos estar haciendo con números estáticos o números inbound, sino que nos va a permitir, como si fuera un número dinámico, llegar a tener toda la trazabilidad de la huella digital de ese lead, al lead a lead. Quiere decir, podemos conocer todo el tracking que trajo esa llamada, incluso la keyword que levantó el anuncio, que levantó la llamada de ese lead y que finalmente acabó en una venta. Con lo cual, ahí sí conseguimos toda la trazabilidad end-to-end, tanto del canal online como del canal offline. Si queréis, pasamos a la siguiente slide. Hemos estado hablando de la atribución, de cómo utilizamos esta información en Google. Al final, bueno, quien está en este mundo conoce muy bien cómo estos dos gigantes de las plataformas de inversión publicitaria han estado, bueno, pues igualándose, no voy a decir copiando porque son totalmente distintas, pero sí es verdad que cuando uno daba un paso en una dirección, el otro pues realmente lo hacía detrás, ¿no? Y cuando alguien utilizaba los lead ads, pues de repente aparecen los Google Lead Form, ¿vale? Y tenemos canales de generación y tenemos también campañas de atribución en ambas plataformas, con lo cual los sistemas se parecen mucho en nivel conceptual de ingesta de datos y de para qué sirven estos datos. Pues bueno, Meta, al igual que Google, como comentábamos antes, toda esta data que nosotros vamos a empujar, vamos a subir a estas plataformas, como puede ser Meta y Google, ¿vale? También hablaremos, si nos da tiempo, de algunas otras que también existen. Esta data, ¿para qué se utiliza básicamente? Pues por un lado, volvemos otra vez para generar audiencias, ¿vale? Para toda la parte de reporting y atribución y para la optimización. Esto en Google llevaba bastante más tiempo, ahora también en Meta nos permiten hacer ese tipo de optimización directa de las campañas, dado que en la nueva API nos permite mucha más
libertad que la que teníamos hace unos años. Esta información, como veis, podemos tener trazado directamente nuestra tienda online, perfectamente va a estar reportando datos, pero en el momento que hay una salida dentro de la landing, dentro de esos anuncios de link ads que generamos en Meta hacia una landing y deciden generar un registro para ser llamados o deciden utilizar el canal telefónico, ahí tenemos esa pérdida de trazabilidad. El píxel de Meta que tenemos en nuestro site va a llegar hasta esa capa, a ese nivel de funnel que veremos más adelante. Es una información muy valiosa, perfecto, ya sé la efectividad de mis campañas de impresión a clic y de clic a lead, pero me voy a quedar en esa capa. Necesito profundizar mucho más para saber qué ocurre con mis campañas, cuáles son más efectivas y conocer algo más de las audiencias de mis clientes. Entonces, para ello necesitamos todo este reporte de datos que es lo que sucede detrás de esa llamada. ¿Ok? Si vamos adelante, vamos a ver un ejemplo de cómo Meta utiliza esta información. Esto es bastante reciente para aquellos que utilizan la nueva API de Meta para la subida de conversiones. Y aquí lo que estamos viendo, por ejemplo, es un evento de conversión, el evento de ventas, cómo estamos con un cliente ejemplo reportando los datos de las ventas que se generan offline. Como veis, al final es un evento tal cual como lo que vamos a ver también más adelante de Google, son eventos de conversión que se generan dentro de las propias plataformas de inversión publicitaria, en Google y en Meta, en Facebook. Estos eventos que nosotros vamos a empezar a reportar data sobre estos eventos tienen las características de poder contener parámetros dentro de estos eventos. Nosotros vamos a enviar parámetros para intentar ayudar a Meta a identificar. Aquí abro un poco la mente para aquellos que pues, tradicionalmente hemos estado, y yo me incluyo, trabajando durante unos años donde solo reportábamos información a Meta puramente de las campañas de Meta, pero nos dejábamos fuera todo aquello que podía haber sido atribuido o con un modelo de atribución no a las clic, quiere decir, todas aquellas personas que fueron impactadas en algún momento por un anuncio de Meta, pero que convierte finalmente en search o en otro canal y que no estábamos empujándolos como conversiones. Podemos hacer eso, de hecho es una de las recomendaciones que Meta nos intenta hacer desde el equipo técnico de Facebook, y nosotros podemos empezar a reportar más datos para intentar ayudar a hacer ese match entre el usuario que nosotros hemos capturado y que estamos empujando y los usuarios o audiencias que tiene Meta. Para ello, pues veremos en la siguiente slide una serie de parámetros. Aquí cabe recalcar esto que tenemos en naranja, que es la importancia del tiempo del real time, ¿vale? Para muchos, el sistema de subida de conversiones que llevan trabajando durante años, pues ahí, ¿vale? Es verdad que se podrían subir mediante CSVs o carga de datos puntualmente, pero tenemos manualidades, dos, podemos cometer errores, tres, no tenemos el real time, ¿vale? Cada vez más el real time, sobre todo en la parte de inversiones publicitarias, cobra muchísima importancia. Los algoritmos cada vez trabajan más rápido y mejor y necesitan de esta información en tiempo real, de saber lo que está sucediendo, por qué un usuario me compra en este momento o en esta hora del día y por qué en otra hora del día no lo hace. Entonces, es vital que tengamos esta conexión de real time y es tan importante que la nueva API de Meta pues ya nos está marcando con esto que veis aquí en la parte baja derecha, vemos un indicador del KPI del tiempo para decirnos, ok, tú estás reportando datos en tiempo real de manera offline, ¿vale? Todos sabemos que de manera online esto es fácil de conseguir porque, bueno, tenemos el píxel, pues ahí está comunicado en tiempo real, pero de aquello que sucede en la parte offline, mediante conexión server to server, pues ahí sí es importante tener esta agilidad de datos, que no la tendríamos obviamente si lo subiéramos de forma manual mediante un CSV. Con lo cual, ahí recalcar esa importancia. Y si vemos en la siguiente slide, pues veremos X parámetros que nos permite la nueva API de Meta subir en esa subida de data, de conversiones de ese registro para que ayudar a hacer ese match con los usuarios que tiene Meta en su base de datos. Como veis, pues la dirección de IP, el user agent, que es como la huella digital del registro, número de teléfono, eso sí, siempre cifrado por normativa,
¿vale? El identificador del navegador, cuáles son cierto tipo de identificadores que nos van a ayudar a que Meta consiga hacer el match entre sus usuarios y los datos que tenemos de nuestros usuarios dentro de nuestro CRM o de nuestra base de datos. ¿Ok? Pues hasta aquí la parte de Meta. Bueno, aquí lo único que estamos viendo es un ejemplo más de, bueno, pues cómo Meta ya tiene una capacidad muy avanzada de decirnos el estado de nuestras conversiones, de cómo se están reportando los datos en tiempo real y cómo esto lo vamos a poder luego utilizar, eso sí, con personalizadas, con eventos personalizados dentro de nuestras campañas para optimizar, no solo para crear audiencia y ayudarle al algoritmo, sino también para optimizar nuestras campañas, que aquí ya José seguramente nos pueda dar una masterclass solamente de esta parte de optimización de campañas. Pero vamos a seguir adelante para no hacerlo muy pesada la presentación y que nos dé tiempo a tener algo de dudas al final. Genial. Pues Javier nos ha contado cómo funciona Walmeric y esa integración de datos offline. Lo siguiente es, oye, ya tenemos estos datos, ¿qué hacemos con ellos? ¿No? ¿Qué nos ayuda o cómo, qué nos ofrece al nivel de optimización? ¿No? Y es un poco lo que queríamos contaros. Si pasamos a la siguiente slide, pues básicamente esta subida de información lo que nos permite son 4 grandes bloques. Primero es optimizar en base a nuevas conversiones. Me explico, si tú antes no sabías lo que estaba pasando en el call center, pues no podías optimizar, por ejemplo, a ventas vía llamada telefónica o no podías agrupar diferentes conversiones, entendido la telefónica, para poder optimizar en base a ese objetivo. Lo que nos permite también, obviamente, es maximizar la optimización y, como veníamos diciendo, cuanto más información eres capaz de integrar al algoritmo, más sabes de tus usuarios, pues más técnicas de optimización puedes crear. Luego, que no se nos olvide también la parte de generación de nuevas audiencias. Esta data que estás importando de estos canales offline, si está bien tagueada o bien categorizada, te puede dar nuevas audiencias. Y me explico, en el caso de Walmeric, con la integración en el call center, si el call center está tipificando bien, Walmeric me puede decir o me puede dar audiencias de gente que ya es cliente, gente que no está interesada, gente que se lo está pensando pero enfocada en precio, una ventas que se producen en productos de alto valor y eso al final no dejan de ser nuevas audiencias que yo puedo utilizar, explotar y optimizar en mis campañas. Y luego nos da una visión offline de lo que sucede en el call center que luego ayuda mucho también en la optimización. No optimizo solo en base a datos online y de plataforma, sino que optimizo en base al conocimiento de un funnel end-to-end y puedo entender algunas cosas como veremos más adelante. Entonces, si os parece, ahora voy a ir pasando por cada uno de estos pilares con un poquito de detalle. Cuando hablamos de optimizar conversiones a nuevas conversiones, quería simplemente ejemplificar esto porque yo cuando empecé me costó, ¿no? Y si pasáis la siguiente slide, que es básicamente, y perdonar que igual se ve un poquito regular, esto es una captura de Google Ads. Cuando tú integras Walmeric, automáticamente empiezan a aparecer esas conversiones que podéis ver que pone W-lead, que son leads de Walmeric, que son llamadas que se están generando a nivel de teléfono, pero, por ejemplo, tienes un W contactado, que es aquella gente que ha sido contactada vía teléfono, con lo cual empieza a tener nuevas conversiones y nueva información sobre la que optimizar y sobre la que trabajar. Si pasamos a la siguiente slide, que es cómo maximizo la optimización o cómo se utiliza esto a nivel de optimización, básicamente puedes empezar a trabajar, y esta terminología no de Google, el Smart Bidding 2.0. Si yo sé lo que pasa en el call center, sé quién está vendiendo, o sea, quién está contratando, y aparte sé qué productos están contratando, el algoritmo puede llegar a entender, y es un poco lo que explica en la derecha, que pueda ajustar la puja a usuarios de más valor. Sin este tipo de datos, básicamente lo que estamos haciendo es la gráfica de la izquierda, que es yo tengo un CPC y es el mismo para todo el mundo. Sea un usuario cualificado o muy propenso a convertir o un usuario no propenso a convertir. Cuando tenemos la información de negocio, y como decíamos antes, esa información de negocio está en el call center, en muchas partes de nuestros muchos negocios actuales, pues lo que puedes ajustar es que el algoritmo sea capaz de pujar más por aquellos usuarios más interesados y pujar menos por aquellos usuarios menos cualificados, con lo cual pues al final mejoras mucho tu ROAS, que es el objetivo principal dentro de lo que son las campañas. Si pasamos a la siguiente, al final también lo que nos aporta es nuevas audiencias.
tampoco quiero extenderme mucho, pero al final de lo que se trata la publicidad también es de conseguir relevancia. Y la relevancia se consigue a través de una audiencia específica que tiene un mensaje específico y todo eso viene potenciado o exponenciado por una tecnología que te pueda ayudar. Dentro de lo que es todo el trabajo de audiencias, pues utilizamos el Second Party Data, básicamente son las audiencias que nos dan Facebook, Google, etcétera, que allá tienen. Toda la parte del First Party Data, que es el dato que yo tengo del comportamiento del usuario, y el clásico es Google Analytics, los datos de las plataformas, pero aquí es donde entra una tecnología como Walmeric, que básicamente me empieza a dar el dato de toda la trazabilidad telefónica que puedo combinar con otros canales, ¿no? Luego viene toda la parte de integración de Zero Party Data, que es la información de tu CRM, y al final también necesitas unas tecnologías que te ayuden a modelar estas audiencias o a trabajarlas, y de nuevo Walmeric es esa tecnología que te potencia y que te da nuevas audiencias, como decíamos, si están bien tipificadas por el call center. Y para acabar, lo que nos permite también una tecnología como Walmeric en nuestro día a día de optimización es tener una visión del funnel completo. Básicamente es nuestros expertos en medio, más allá de estar mirando lo que es la plataforma publicitaria, un Google Ads, un Meta, lo que hacen es entrar en Delio y poder ver para cada una de las canales y cada una de las campañas este funnel. Un funnel completo que te da no solo los clics y los leads, que es lo que ya tendríamos dentro de las plataformas, sino puede ver quién está contactado, quién es cualificado, quién no es no cualificado y cuáles están acabando en ventas. Esto al final lo que nos permite es detectar o ciertos cambios, por ejemplo, pues es de pronto los fines de semana, y es algo que hemos visto con un cliente, pues hemos detectado que su call center no está bien dimensionado y que estaban generando muchos leads, pero estos leads no estaban siendo tratados, con lo cual el CPA estaba siendo muy ineficiente en los fines de semana, ¿no? O puedes ir viendo, por ejemplo, en cada uno de los canales cómo está funcionando. Puede ser que algunos canales te parezca que estén funcionando muy bien a nivel de leads, pero luego a nivel de ventas son canales muy poco cualificados. O, por ejemplo, puedes determinar cómo te están funcionando las llamadas inbound, que es alguien que está llamándote directamente, comparado con llamadas outbound, que es alguien que te está dejando un formulario. También recientemente pues detectamos con un cliente que sus campañas de outbound, es decir, gente que deja el teléfono y te dice llámame cuando puedas, pues no estaban funcionando bien por temas internos, o estos estaban siendo atendidos, y de nuevo pues hemos detectado eficiencias en campañas gracias a tener el conocimiento de la visión completa del funnel gracias a una tecnología como Walmeric. Y con esto dicho, pasamos un poco a dar algo más de detalle, Javi, sobre la parte de la tecnología, que como tú no se lo sabe nadie. Perfecto, gracias, José. Nada, si esta parte yo creo que también vamos a verla rápido porque nos estamos comiendo ya el tiempo de la sesión, pero vamos adelante y vamos a dar unas pequeñas pinceladas a nivel técnico. Como os he estado comentando, Walmeric es una empresa que trabaja desde hace muchos años con toda la parte de plataformas y tecnología, y al final actúa como un hub de conexión con múltiples plataformas que tenemos en el mercado, tanto las que vemos aquí en esta primera banda, que son plataformas de inversión publicitaria, quiere decir, nosotros nos conectamos con LinkedIn, con TikTok, con Google, por supuesto, con la parte de Meta también, con Bing. Todas estas campañas que vamos a hacer en estas plataformas publicitarias se quedan conectadas gracias a tecnología de plug and play. Al final, si esto tuviéramos que crear una integración ad hoc para cada cliente, sería pues un trabajo bastante arduo y que no todos los clientes estarían dispuestos a llevar a cabo. Para nosotros es algo bastante sencillo, ya tenemos toda la tecnología y el desarrollo hecho, estamos conectados y somos partner de las principales plataformas de inversión publicitaria. Por ello nos lleva a un sistema de integración muy sencillo, que es este del Smart Pixel, que bueno, para aquellos que no lo conocen, igual que el Pixel de Analytics, que yo creo que todo el mundo lo conoce, que al final es un pequeño codiguito que nos empieza a dar luz sobre aquello que pasa en nuestro site, pues igualmente nosotros ponemos un pequeño codiguito, que es ese Pixel de Walmeric, que nos va a permitir empezar a trazar, a medir e incluso a hacer cosas muy interesantes sobre scoring, modificaciones sobre el propio site, y que nos va a permitir esa traza del lead desde el inicio. Con eso vamos a poder identificar aquellos registros que caen de estas plataformas de inversión publicitaria para acompañarles luego en el siguiente proceso que tenemos pues, a la derecha con plataformas de métrica. Quiere decir, nosotros en el site capturamos esa información,
la difundimos a través de los distintos o de las distintas APIs que tenemos con estas plataformas de métrica, que nos conectamos con Adobe, nos conectamos con Analytics, nos conectamos con CRMs también, que es esa última parte que vemos allí. Estamos en continua comunicación para que fluya esa información tan vital que comentabas, José, al principio, que cada vez es más y más importante y sobre todo en real time, todo conectado, que es la única forma de entender el journey del cliente, porque al final el cliente está en el online y pues depende del tipo de producto o de sector, pues vamos a necesitar tener esa data lo más rápido posible para poder analizar el por qué está vendiendo un producto en ese momento, en ese instante, y no otro producto que tenemos anunciado pues, por otro motivo, ¿no? Entonces, esa información en real time es la que nos va a dar la ventaja competitiva frente al resto de anunciantes que no estén utilizando esta tecnología. Pasamos, si queréis, a la siguiente slide. ¿Qué datos se recogen? Lo digo para aquellos que vamos a aterrizar un poco más la parte técnica, ¿no? Porque hemos estado hablando de conexiones, API, bueno, pues eso es más un tema técnico. Para aquellos que no seáis técnicos, no es nada complejo, es algo bastante sencillo y que puede estar implementado en cuestión de minutos o horas en algunos casos. Pero luego hay una parte muy importante que ya no es la parte técnica, ya ahí atañe más a negocio, ¿no? ¿Qué tipo de datos se recogen? Pues al final nosotros hacemos esa parte también, labor consultiva dentro de Walmeric y de Globant. Al final estamos muy cerca del cliente, conocemos bien los sectores y lo que hacemos es trabajar esa parte de datos que vamos a recoger dentro del site y también no solo dentro del site, sino fuera del site, todo aquello que sucede dentro del call center, que nos va a ayudar a recopilar una información valiosa para todo eso que hemos estado hablando de generación de audiencias y para optimizar nuestras campañas. Como veis, en la parte de la izquierda, pues el conocimiento del lead, la fuente, obviamente si viene de Google, de Facebook, de LinkedIn, tipo de campaña, afiliado, pues el keyword, al final toda esta información que viene, digamos, arraigada de lo que es la generación de ese lead propio, de ese anuncio, toda esa información. Y luego, por otro lado, también toda la información que tiene que ver con la parte de transformación, la parte de call center. ¿Quién le ha atendido? Porque obviamente no todas las personas atienden igual, no todos los skills de call center son igual o tienen los mismos perfiles, no todos los call centers trabajan igual. No todos los productos se trabajan de la misma forma, entonces esto es importante conocer el tiempo que han tardado en transformar ese registro, porque podemos hacer una campaña buenísima que está teniendo unos resultados geniales, pero luego finalmente llega la parte de transformación y o por una falta de entendimiento entre el anuncio y lo que es la venta a nivel producto o por una falta de, digamos, periodo de maduración de ese registro, le dejamos digamos, que caduque, se enfría ese hot lead. Todos sabemos que la importancia del real time cada vez más en las campañas de marketing es vital, el poder transformar. Hoy tengo tiempo en este momento y dejo un registro y quiero ser atendido. La inmediatez cobra cada vez más importancia, como decía, y tenemos que estar atentos en esta parte. Por eso, toda la información que nos pueda dar la parte de transformación, de cuánto tiempo ha tardado, del número de intentos que hacemos para llevar a cabo un lead, porque no siempre vamos a poder contactarle al primer intento. Toda esa información va a ser vital que también la transformemos y la enviemos a estas plataformas tanto de métrica como de inversión publicitaria. Nos van a dar una idea global de lo que está sucediendo con nuestros clientes. Pasamos adelante si queréis. Toda esta data que comentaba antes, que se recoge en el online y también en la parte del offline, ¿vale? Con la parte de call center que tenemos aquí, nos va a ayudar, como decía José antes, no solo a quedarnos en la parte de la crema de la generación del lead, sino a tener una profundidad del dato muy, muy valiosa que nos va a ayudar, como decía, a entender por qué o cómo tengo que gestionar mis campañas y a mis clientes. Al final, tenemos toda la traza end-to-end y esto se hace o es posible gracias a estas integraciones que comentábamos antes. Con estas integraciones que hemos dicho que Walmeric provee y que se conecta de manera sencilla con las plataformas de inversión publicitaria de nuestros clientes, conseguimos optimizar, pues como veis aquí, pues a nivel todas las campañas de search, de display, de programática, retargeting, nos va a permitir
generar estrategias que antes no podíamos, incluso de recuperación. Entender que, como comentaba José, una parte de venta, pues vale, perfecto, yo mido mis ventas y pues, soy capaz de optimizar y empujar mis anuncios o mis campañas hacia clientes que compren. Pero igualmente hay gente que a lo mejor no compra en ese momento puntual porque el precio es una barrera. Entonces, toda esa data se queda almacenada, se empieza a enviar, se generan audiencias y cuando de repente nuestro cliente pues tiene de repente alguna oferta comercial, pues ayudamos a empujar esa campaña con toda esta audiencia que estaba en duda. Igual que esto, que es un ejemplo, lo podemos también tratar para ya clientes, ¿no? El ya clientes para nosotros es un tratamiento y para todos los que trabajan en este sector lo conocerán muy bien, cómo diferenciar el tráfico cuando tienes canales de entrada, ¿no? Todo ese tráfico de llamadas de ya clientes que en teoría ya no le puedes vender, pero puntualmente en algún caso quieres hacer unas campañas de cross-selling y venderle otro producto. Y ahí sí es muy importante tener tagueado todo este tráfico, empujado a estas plataformas de inversión publicitaria y de métrica, como comentábamos antes. Pasamos, si queréis. Y ya para terminar, si os parece, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos estado viendo. Yo creo que ha quedado claro la importancia de las conversiones offline. Yo creo que nadie después de este webinar va a preguntarse qué es una conversión offline. Yo creo que ya ha quedado claro, más técnico o menos técnico, pero la idea creo que nos la llevamos todos y vamos a ver unas pequeñas conclusiones de lo que vamos a sacar de este tipo de integraciones y de tener la trazabilidad end-to-end de todo nuestro funnel. ¿Okay? Bueno, pues aquí, José, no sé si quieres tú darnos los datos, pero si no los damos, bueno, como hemos trabajado conjuntamente además, los resultados de este ejemplo que comentaba antes Irene, que os estamos mostrando en el sector telco, fueron brutales. Al final, no todos los clientes, obviamente, al final son datos, cada cliente se comporta de manera distinta y cada sector pues tiene sus particularidades, pero es algo bien conocido entre nosotros y entre nuestros clientes que el punto de mejora es abismal. Quiere decir, todos aquellos que tengan una importancia en la venta asistida van a poder entender perfectamente lo que hemos estado hablando y cómo podemos llegar a estos datos. Quiere decir, podemos llegar a conseguir el por dos, el doble de leads gracias a un aumento del conversion rate, ¿vale? Vamos a poder incrementar ese conversion rate gracias a que vamos a generar lead de mayor calidad. Entonces, entregando lead de mejor calidad y teniendo perfectamente medido todo nuestro sistema con nuestro call center, vamos a poder generar más ventas por lead entregado. Y además todo esto nos va a servir además porque tenemos toda esa información que vamos a alimentar a las plataformas de inversión publicitaria para que localicen más fácilmente a nuestras audiencias y esto lo que nos va a hacer es reducir ese CPA. Recordar la slide que presentaba José anteriormente donde pues bueno, yo en muchas de las estrategias si tengo un CPA fijo, ahí lo que estoy haciendo es, digamos, perdiendo mucho potencial que con unas estrategias de Smart Bidding vamos a conseguir optimizar. De ahí que consigamos, en este caso de éxito que conseguimos con este cliente en el sector telco, es bajar en un 80% el CPA. Ahí, si me permites, Javi, por complementar, ¿no? Yo creo que es importante también, gran parte de los resultados vienen de la optimización de medios, pero es también entender la importancia de la tecnología para optimizar todo el proceso. Es básicamente para detectar ineficiencias dentro de tu call center, hay ciertas llamadas que no están siendo atendidas, ciertos flujos que no están funcionando, y eso es lo que permite la mejora. Hay una parte de la mejora que tiene que ver con la optimización en medios, pero el tener esa trazabilidad completa es lo que te permite optimizar otros procesos dentro del funnel comercial, que al final son los que también aportan la mejora, ¿no? Entonces, esa visión integrada es la que produce esa mejora en los resultados tan importante como la que estamos viendo aquí. Eso es, justamente. De hecho, antes ponías el claro ejemplo de cómo, gracias a tener visión de lo que está pasando en tu funnel end-to-end, no quedarte en la parte de lead sin la transformación, puedes identificar cosas como errores que puedan haber, que todos somos humanos, pues gestiones de horarios, de vacaciones, el call center de repente no está trabajando en un horario que estamos lanzando tráfico, que es lo que estamos haciendo, dejar enfriar esos registros, o directamente no tenemos capacidad para asumir el volumen que estamos generando en ciertos picos. Entonces, toda esta información es vital, el tenerla en tiempo real nos puede ayudar a
controlar nuestro presupuesto y no lanzar tanto en ciertas horas o directamente para poder tener un insight, un KPI, para poder hablar con los equipos y poder dimensionarnos correctamente. Por no hablar de lo que comentabas, de todos aquellos puntos de fuga que siempre existen, ¿no? Y que podemos ir puliendo gracias a tener toda la información visible, ahora sí, del funnel desde lo que es una campaña publicitaria hasta una venta. ¿Okay? Y con esto yo creo que concluimos dando unos pequeños tips o consejos sobre las ventajas que tiene las conversiones offline y el aplicarlo dentro de tu modelo. Es tener una visibilidad completa del funnel, esto que hemos estado comentando y que es vital, 100% de tu tráfico, no solo como hasta ahora, ¿no? Que a lo mejor solo lo teníamos en el online y en el offline pues intentábamos hacer lo que podíamos. Tener eficiencia en los procesos gracias a la automatización, lo que comentaba José. No es lo mismo tener unas campañas perfectamente seteadas y con algoritmos que están trabajando continuamente de manera automatizada a tener que estar revisando continuamente las campañas. Esto es más tema de agencia y quien trabaja en agencia también lo sabe, que depender de saber si están haciendo o no esas revisiones, ¿no? que muchas veces pues, nos llevan a ineficiencias por falta de recursos. La optimización de las campañas, pues nuevas audiencias, mejora de performance, todo esto va a quedar perfectamente automatizado y gracias a toda esta data lo vamos a poder conseguir y obviamente vamos a conseguir finalmente audiencias más cualificadas, más afines, con mejor conversion rate y obviamente nos ayudará a conseguir un CPA más económico, más bajo. Pues hasta aquí yo creo que ha quedado bastante claro. José, equipo, no sé si hay alguien que desde el otro lado nos estén consultando, si hay algún tema de preguntas. Sí, muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias, José. Tenemos una pregunta, por no alargar, ¿no? que vamos casi a 10 minutos de la hora de finalización. Una pregunta que sería, ¿cómo se espera que evolucione la atribución en el futuro y qué tendencias o innovaciones podemos esperar ver? O sea, aquí esperamos que os mojéis. Yo sé, José, que José ya tienes se ha tirado de la ahí. piscina, ya sabéis. Yo sé que Google ya tiene cedo la muchas palabra. innovaciones que de hecho está puesta en la presentación y que se podrá ver después cuando compartamos la presentación, pero ¿alguna innovación que vosotros creáis que vamos a ver y que aún no hayamos mencionado durante esta presentación? Voy a hacer la pregunta, la respuesta del interesante. O sea, para mí el futuro de la atribución no va a ser nada innovador. De hecho, al contrario, lo que estamos viendo es que se están volviendo a modelos econométricos y modelos de marketing mix modeling, que es lo que se venía haciendo hace 15 años en televisión, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que sucede? Que ante un entorno de pérdida de cookies y de pérdida de datos en general, donde la privacidad va a ser clave, vamos, el lead informe es que se espera que en el futuro estaremos perdiendo el 90% de los datos que tenemos en la actualidad, con lo cual la medición va a tocar ser, como venía siendo antes, por modelos de regresión múltiple y correlaciones entre variables de inversión y ventas. Insisto, es como se medían la televisión, la radio y la publicidad exterior hace 15 años. De hecho, Facebook y Google, Meta y Google han sacado sus propias tecnologías. El famoso Robin de Meta y Lightweight de Google, que son tecnologías para hacer modelos econométricos. Con lo cual, más que innovación en la atribución, creo que lo que veo es una involución en los métodos de medición en atribución. Y tengo... ¿Algún punto de vista? ¿Quieres añadir algo? Yo no soy tan derrotista, yo soy también Ojo, que yo no digo soñador. que yo espero no soy derrotista, son modelos que funcionan, ¿eh? O sea, que... Sí. Hay una, si no hay una segunda pregunta, si no te quieres mojar, Javi. No te preocupes. Si en esta parte yo opino como José, ¿no? Tenemos un gran reto por delante con el tema de la privacidad, pero por lo que he estado viendo en estos últimos años, cada vez que han ido poniendo una valla, ha habido una nueva puerta que se abría por otro sitio y se las están ingeniando para conseguir esa trazabilidad que cada vez es más difícil, como comenta José, pero efectivamente es un gran reto. Perfecto, muchas gracias a los dos. Y la siguiente pregunta ya es una de recomendación, ¿no? Hemos estado hablando de subida de conversiones, hemos estado hablando de lo que se hace, lo que no se hace, para qué sirve. ¿Qué recomendación
si solo tuvierais que elegir una, ¿qué recomendación le haríais ahora mismo a las marcas en el sentido de subida de conversiones, atribución, automatizaciones? ¿Cuál sería vuestra recomendación? Bueno, ahí José, si quieres, o bueno, me lanzo yo directamente. Mi Dale. recomendación es que midan el canal completo, ¿vale? El cómo, pues ya hay herramientas como las que hemos estado viendo, ¿vale? Que les van a empezar a ayudar, pero sin esa visión visión end-to-end de tu funnel, no vas a ser capaz de dar el siguiente paso, ¿no? Que es el que siempre damos cuando aterrizamos en un cliente, que es lo primero conectamos y entonces es como que se hace la luz y empezamos a ver dónde estaban los puntos de fuga, el por qué no podíamos alcanzar objetivos, por qué teníamos esos techos a nivel generación. Bueno, pues todo eso empieza a desbloquearse. Entonces, mi punto es que empiecen por ahí. Por yo hacerlo también muy rápido, yo creo que si tuviera que elegir algo es la integración con los datos de negocio que suelen estar en tu CRM. Entonces, esa información del CRM es la que entiendo que es vital integrar para conseguir tener una visión real o que las campañas tengan una visión real de lo que pasa en tu negocio. Perfecto, pues muchísimas gracias a los dos. Y aquí hemos dejado vuestros contactos por si alguien está muy interesado en todo lo que tiene que ver con atribución, os puedan contactar, preguntar, etcétera. Y ya está. Hasta el próximo webinar a todos. Muchas gracias por vuestra atención y seguimos. Muchas gracias a vosotros. Un placer. Gracias. Chao. Chao, chao. Chao. Hola, ¿se puede decir algo?